Cuando se trata de medicina, los tiempos han cambiado más de lo que la mayoría de nosotros creemos. Gracias a la medicina moderna, muchas enfermedades que eran devastadoras para el ser humano se han vuelto prevenibles, tratables o simplemente son mucho menos comunes que en su apogeo. De hecho, muchos diagnósticos que alguna vez se dieron de manera sombría ahora se manejan con relativa facilidad, a veces completamente curables. La detección temprana, los productos farmacéuticos, las vacunas y las cirugías de vanguardia han revolucionado por completo la atención médica, tal como la conocemos, haciendo que las enfermedades infecciosas o adquiridas sean mucho menos graves de lo que solían ser. Lamentablemente, el asunto de muchas de estas enfermedades es que, aunque existen tratamientos, no siempre están disponibles en los países en desarrollo. Por lo tanto, incluso si son curables en los Estados Unidos o Europa Occidental, millones siguen perdiendo la vida innecesariamente en otros lugares, debido a la falta de atención médica o disponibilidad de medicamentos. Las organizaciones de salud pública continúan socavando este problema, pero probablemente será un proceso largo. Sin embargo, se han realizado avances. Veremos 10 enfermedades que solían significar la muerte de los pacientes, pero ya no es así. SIDA. Probablemente conozca los conceptos básicos del virus de inmunodeficiencia humana VIH, que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. En el apogeo aterrador de la enfermedad en la década de 1980 y principios de la de 1990, incluso los expertos sabían muy poco sobre cómo tratar el VIH, que generalmente se transmite a través del sexo o al compartir agujas para drogas. Los síntomas comunes incluyen erupciones cutáneas, fiebre, agrandamiento de los ganglios linfáticos y dolor de garganta. Con el tiempo, si no se trata, un cuerpo con VIH pierde la capacidad de combatir las infecciones, lo que conduce al SIDA. Contraer el VIH solía ser una sentencia de muerte, pero ya no, gracias a la introducción de los medicamentos antirretrovirales a mediados de la década de 1990. En los primeros días, las personas diagnosticadas con VIH tenían una esperanza de vida de unos 8 años, dijo John Brooks, médico oficial de la División de Prevención del VIH-Sida de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y agregó: hoy en día, una persona a la que se le diagnostica el VIH de inmediato y recibe el tratamiento adecuado puede esperar una esperanza de vida casi normal. La terapia antirretroviral moderna se puede administrar en tan solo una pastilla por día, eliminando los síntomas pero sin llegar a curar la enfermedad, por supuesto. En 2010, el SIDA fue la séptima causa principal de muerte entre el grupo de edad de 25 a 44 años en los Estados Unidos, y alcanzó el puesto número 1 tanto en 1994 como en 1995. Sin embargo, la epidemia está lejos de terminar, con alrededor de 34 millones de personas en 2014 infectadas en todo el mundo, a menudo sin saber que incluso tienen VIH o SIDA. Tuberculosis. ¿Has visto alguna vez una película de la época en la que la heroína tose gotas de sangre en un pañuelo? Has sido testigo de una recreación de la enfermedad que fue una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos y Europa a fines del siglo XIX y principios del XX. En 1892, la tuberculosis fue responsable de una de cada 7 muertes en los Estados Unidos. La tuberculosis se propaga cuando una persona infectada con Mycobacterium tuberculosis tose, estornuda o transmite gotitas por el aire a otra persona. Aproximadamente un tercio de la población mundial está infectada con TB latente, que no produce síntomas y no es contagiosa en esta etapa, pero probablemente lo sea con el tiempo. Una vez que evoluciona la enfermedad de la tuberculosis, la bacteria generalmente hace la guerra a los pulmones. De ahí la tos notoriamente sanguinolenta, así como escalofríos, sudores nocturnos y fiebre. Los antibióticos y la mejora de las condiciones de vida han contribuido significativamente a la disminución de la tuberculosis en los países modernizados. Desafortunadamente, continúa afectando a los países en desarrollo, con aproximadamente el 95% de los diagnósticos de tuberculosis y las muertes situadas directamente en sus fronteras. Sin embargo, los esfuerzos de tratamiento y contención están haciendo mella.
La tasa mundial de mortalidad por tuberculosis se redujo en un 45% entre 1990 y 2012. Sin embargo, la tuberculosis multiresistente se encuentra en niveles muy altos. Rabia. Si alguna vez lo muerde un perro, murciélago, mapache u otro animal enojado, debe apresurarse a ir al hospital a toda prisa. Incluso si el animal tiene mal genio que rabia, esta enfermedad no es algo en lo que quieras arriesgarte. Una vez que aparecen los síntomas, la rabia se transforma en una enfermedad dolorosa que ataca fatalmente el sistema nervioso central, causando confusión y delirio, y finalmente la muerte. Sin embargo, la rabia es muy tratable siempre y cuando se detecte antes de que aparezcan los síntomas. La mayoría de las personas saben cuándo han sido mordidas por un animal, lo que hace que el riesgo sea bastante fácil de evaluar, y hay tratamientos y vacunas posteriores a la exposición disponibles para detener los síntomas antes de que comiencen. Se atribuye a la conciencia y el tratamiento haber mantenido el número de muertos en Estados Unidos en 2 o 3 personas por año, en comparación con 100 a principios del siglo XX. Peste bubónica. También conocida como la peste negra, la peste bubónica parece demasiado aterradora para ser verdad, pero la triste realidad es que mató a más de 75 millones de personas en 1300. La espantosa propagación comenzó en Asia y se abrió camino hacia Europa, donde aproximadamente un tercio de la población del continente estaba infectada, sufriendo una serie de síntomas como hinchazones del tamaño de una manzana que supuraban sangre y pus, dolores, vómitos, fiebre y escalofríos, antes de morir. Aunque la fase inicial terminó alrededor de la década de 1350, la enfermedad ha seguido apareciendo periódicamente en todo el mundo. Ahora sabemos que la peste bubónica se transmite por pulgas y ratas infectadas, y es mejor mantenerla bajo control con la salud pública y mejores esfuerzos de saneamiento. Eso no significa que sea historia. Más de 10.000 personas contrajeron la enfermedad en el Congo entre 2000 y 2009. Incluso en los Estados Unidos, 56 personas contrajeron la plaga durante ese mismo periodo. 7 de ellas murieron. El tratamiento con antibióticos ahora puede curar rápidamente esta sentencia de muerte que alguna vez fue definitiva, pero debe hacerse rápidamente. Si la bacteria llega a los pulmones, se convierte en una peste neumónica, que rápidamente puede volverse fatal. Viruela. Una de las enfermedades más antiguas del mundo, Ramsés V de Egipto, que murió en 1157 a.C., aparentemente la tenía. La viruela mató a 300 millones de personas en todo el mundo en el siglo XX. La afección recibió su nombre para distinguirla de la gran viruela, también conocida como sífilis. Esta enfermedad contagiosa se transmite por contacto cara a cara con una persona infectada. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza y dolor de espalda intenso, seguido de pústulas rojas reveladoras en todo el cuerpo, que dejan cicatrices con hoyos. La viruela fue también la primera enfermedad para la que se dispuso de una vacuna. El Dr. Edward Jenner de Gran Bretaña había escuchado que las lecheras que habían contraído la enfermedad leve de la viruela vacuna nunca desarrollaron viruela. En 1796 probó la teoría inyectando a un niño un poco de pus de una pústula de viruela vacuna y vio que le daba inmunidad contra la viruela. El avance fue enorme y allanó el camino para la ciencia de la vacunación. En 1959, la Organización Mundial de la Salud decidió erradicar la enfermedad del planeta aislando a los pacientes con viruela y vacunando a todos en un área donde se detectó la viruela. En 1980, la organización declaró la victoria, la viruela ya no existía. Sífilis. Piense en la sífilis como el abuelo de las enfermedades de transmisión sexual, uno de los más antiguos en los libros. Se sospecha que ha afectado a muchos a lo largo de los siglos, incluido el rey Enrique VIII de Inglaterra y el compositor Franz Schubert. La sífilis es muy contagiosa porque los síntomas a menudo se confunden con otros problemas, si es que son evidentes. Las llagas se pueden confundir fácilmente con molestias mundanas como pelos encarnados. Si no se trata, la sífilis puede progresar a través de las incómodas etapas primera y segunda hasta la tercera etapa. Se caracteriza por demencia, enfermedad cardíaca, insuficiencia orgánica y otros problemas graves que ponen en peligro la vida. No es de extrañar que en los siglos pasados se le llamara la gran viruela o simplemente la viruela. Esta enfermedad solía estar muy extendida. A principios de la década de 1900 se estimó que entre el 10 y el 15% de la población estadounidense tenía sífilis. Después de la introducción de la penicilina en la década de 1940,
La tasa de mortalidad cayó. La incidencia de sífilis primaria y secundaria en Estados Unidos en 2013 se redujo a alrededor de 5.3 casos por cada 100.000 personas, el doble de la tasa más baja de todos los tiempos reportada en 2000, de 2.1. Influenza. Cada año la influenza o la gripe hace todo lo posible para confundir a los científicos productores de vacunas. A veces las vacunas funcionan bastante bien y otros años fallan un poco. Esto se debe a que los virus de la gripe cambian constantemente, por lo que los fabricantes de vacunas deben realizar una conjetura fundamentada para crear un tratamiento que combatirá eficazmente las cepas más comunes de este año. La mayoría de las veces, la gripe estacional causa enfermedades e incomodidad importantes en forma de fiebre, escalofríos y dolor de cuerpo, pero esta enfermedad altamente contagiosa generalmente no pone en peligro la vida. Ciertos grupos corren un mayor riesgo, como las personas mayores de 65 años, los niños pequeños, las personas con sistemas inmunitarios comprometidos y las mujeres embarazadas. Sin embargo, se han producido brotes de gripe que devastaron poblaciones. El peor registrado fue probablemente el brote de 1918 que mató a aproximadamente 40 millones de personas en todo el mundo. La ciencia actual parece estar de nuestro lado afortunadamente. En 2014 hubo entre 250.000 y 500.000 muertes por influenza en todo el mundo. Cáncer de cuello uterino. Tan recientemente como en la década de 1940, la principal causa de muerte entre las mujeres en los Estados Unidos fue el cáncer de cervix, pero el advenimiento de la prueba de Papa Nicolau contribuyó a una disminución del 60% en las tasas de mortalidad y la incidencia del cáncer de cuello uterino en los Estados Unidos, entre 1955 y 1992. La prueba, que generalmente se administra durante las visitas ginecológicas anuales, puede identificar células precancerosas antes de que tengan la oportunidad de salirse de control. Las pruebas de Papa Nicolau verifican la presencia del virus del papiloma humano, algunas versiones del cual se transmiten sexualmente y pueden causar cambios celulares que resultan en cáncer de cuello uterino. En los últimos años, los expertos han comenzado a alentar a los adolescentes a que reciban la vacuna contra el VPH, que puede prevenir por completo ciertos tipos de virus. Casi 4.000 mujeres murieron en 2010 de cáncer de cuello uterino, aunque la tasa está disminuyendo cada año. Paludismo. Los mosquitos tienen el potencial de producir algo más que los molestos bultos rojos que pican. De hecho, transmiten el parásito Plasmodium, que causa la malaria, que se caracteriza por escalofríos, sudoración y fiebre, entre otros síntomas. Aunque se ha erradicado en gran parte en América del Norte, el Caribe y gran parte de Europa, el paludismo sigue siendo una grave preocupación en los países tropicales y subtropicales, particularmente en África y Asia. Las iniciativas de salud pública han hecho que la malaria sea tanto prevenible como tratable, siempre que se haga de manera correcta y rápida. Las pruebas de diagnóstico rápido, seguidas de tratamientos antipalúdicos personalizados, han salvado al menos 3 millones de vidas desde el año 2000. Entre 2000 y 2013, las muertes mundiales por paludismo se han reducido en un 42%. Como ocurre con la mayoría de estas enfermedades, los expertos en enfermedades infecciosas fomentan la prevención con tecnologías nuevas como mosquiteros tratados con insecticidas. Neumonía. La neumonía es engañosa, por decirlo menos. A menudo ocurre en medio de otra enfermedad, como bronquitis o gripe, pero es mucho menos sentencia de muerte de lo que solía ser. En 1900 fue la principal causa de muerte en los Estados Unidos. En 2006, la neumonía fue la octava causa más común de muerte, junto con la influenza. Causada por hongos, bacterias, virus u otros gérmenes pequeños, la neumonía ocurre cuando dichos gérmenes alcanzan e infectan uno o ambos pulmones. Aunque generalmente es tratable, la neumonía a veces es difícil de controlar y puede causar dificultad para respirar, abscesos pulmonares y otras complicaciones. Las bacterias también pueden invadir el torrente sanguíneo, causando potencialmente insuficiencia orgánica. Los expertos suelen aconsejar a los grupos de alto riesgo, en particular a las personas mayores de 65 años, que se vacunen para evitar enfermarse o experimentar complicaciones. Gracias por ver Top History. Si te interesó el video, por favor deja tu like y comentario y suscríbete para más videos así. Muchas gracias.